Con el doctor Jung Soo Ha, que es cardiólogo. Doctor, bienvenido, buenos días. Buen día. Los hipertensos y cómo pueden manejar el estrés, tantas noticias, doctor, que a diario nos impactan, que a diario van golpeando aún más nuestra realidad. ¿Cómo manejar con este grupo vulnerable que es los hipertensos precisamente? Sí, preocupa mucho, hasta a mí se me subió la presión, ¿no? Soy hipertenso. Primero hay que ver si el paciente es hipertenso o no. Estamos a hablar prácticamente de los pacientes hipertensos. Primero, para ser hipertenso tiene que ser bien diagnosticado y también tiene que ser bien tratado, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Cuando se refiere a bien diagnosticado y bien tratado, le voy a poner un ejemplo. Una persona fue a un cardiólogo, le dijeron que tenía hipertensión y comenzó a tomar la pastilla. Luego otro especialista, otro médico, le dijo que no, que al final no era hipertensión, pero ya se estaba medicando. Es decir, para yo tener un diagnóstico de que soy hipertensa, ¿debo buscar algunos especialistas? No, ese es uno de los problemas que tenemos, porque cada médico tenemos criterios, pero tenemos guías, en donde nos regimos a las guías y dependiendo de eso lo tratamos. Hay varios exámenes de la forma de diagnosticar. Uno de los problemas que tenemos, y a todo el mundo le puede tener, es que tomo la medicina porque me diagnosticaron, pero no he ido a los controles. Entonces yo no puedo regular la medicación, es decir, la medicación que estoy tomando será suficiente, no será suficiente. Entonces ahí viene uno de los problemas por los que uno tiene una crisis de ansiedad. Por lo que está pasando en la ciudad. Porque usted lo primero que dijo que hay que identificar que seamos hipertensos. Entonces, partiendo desde ahí, a los que ya están identificados o diagnosticados como hipertensos, el estrés los golpea más fuerte aún. ¿Cómo manejar esa situación? A ver, el estrés le golpea a todos por igual. El problema es si yo soy hipertenso o no soy hipertenso, ¿sí? Yo puedo ser que no sea hipertenso, pero me coge el estrés, estoy preocupado, estoy nervioso, entonces me tomo la presión y me va a salir una presión alta. Es como que si yo corriera, no tengo presión arterial alta, corro, me tomo la presión y lo va a tener alta. Sí, doctor, pero ¿qué sucede con las personas que ya son hipertensas? Así es, a eso es lo que yo voy. Si yo no estoy con un buen control y no tomo las medicinas como debe de ser, en el momento en el cual tengo una crisis de ansiedad, se me va a subir mucho la presión arterial. Entonces ahí entramos a una emergencia hipertensiva. Y hasta podemos llegar a una urgencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia? Es que yo tengo presión alta, pero no tengo ningún síntoma. Me tomo la presión porque estoy nervioso, tengo por encima de 180, 120 minutos de mercurio, entonces me preocupo. ¿De qué es lo que pasa? Esa preocupación, me vuelvo a tomar la presión, sube más todavía la presión porque me preocupo más porque ya no tengo alta la presión. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si yo tengo una presión elevada, lo primero que tengo que hacer, ¿por qué ahorita que siempre lo tengo bien controlado, por qué ahorita la tengo alta? Tengo que tranquilizarme, me espero unos 15 minutos, siento que me he tranquilizado algo y me vuelvo a tomar la presión arterial. Si veo que la presión va bajando, entonces quiere decir que yo estoy muy preocupado y por eso me está pasando esto. Ahora, si de repente tengo más de 180, 120 de presión y comienzo a tener dolor de pecho, dolor de cabeza, comienzo a tener una visión borrosa, ¿no? Entonces tengo que preocuparme, ahí sí, ir donde el médico o un lugar donde me puedan atender para saber qué me está pasando. Si es simplemente una crisis de ansiedad o es realmente que la presión arterial me está afectando a mi salud. Doctor, a esto se le llama el asesino silencioso, ¿verdad? Porque no muestra síntomas, pero ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? ¿Qué le sucede a nuestro cuerpo cuando por el estrés se nos sube la presión? Y soy una persona hipertensa, ¿qué es lo que yo puedo descubrir en mi cuerpo que me está afectando, como para saber? Así es. Normalmente cuando tenemos la presión levemente incrementada no vamos a tener síntomas. Como bien dijiste, es un asesino silente, pero es porque nos mata a la larga al no controlarnos. Y en este caso, por ejemplo, si yo estoy sin hacer nada y me tomo la presión, tengo 140, 90. ¿Qué tanto se puede subir la No tengo presión? síntomas, pero en el momento teniendo esa presión tengo un estrés, se me sube hasta más de 180, 120, la diastólica, y ahí es cuando tienen problemas. Normalmente, si yo estuviera tomando la medicina, manejaría 120-80, que es el objetivo, o menos de 120-80. Y entonces, cuando tengo el estrés, no se me va a subir más de 160. ¿Qué pasa si yo estoy tomándome la pastilla a diario, como lo determinó el doctor, y por causa del estrés igual mi presión se eleva? O estoy en una tienda, por ejemplo, veíamos lo que Henry Bustamante hoy nos trajo el informe, y hay muchas personas que a pesar de que no las alcanzó, gracias a Dios, una bala, estuvieron en medio del estrés, se fueron hasta el piso. ¿Qué pasa si hay una persona hipertensa ahí y a pesar de que se ha tomado su medicación, vive una situación como esta? Bueno, yo creo que en esa situación hasta las personas que no son hipertensas van a tener la presión muy elevada.
Así que lo importante es, esto ya es un estado de choque, ¿no? Un shock que tuvo un trauma Emocional. ¿no? Emocional en ese momento, y es muy importante de que acudan al médico, de que el médico los revise, ¿no? Y por lo menos les quite el miedo del peligro que puede llegar a suceder. Porque puede ser un diagnóstico de hipertensión nueva, es decir, él no sabía que tenía hipertensión y justo por este hecho que sufrió, descubre de que es hipertenso, ¿no? Ok, doctor, Gaby Díaz tiene una pregunta. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Yo le voy a hablar de un caso particular, que puede ser el caso de nuestras amas de casa. Creo que la mayoría de nuestros padres, yo tengo 40 años, la mayoría de nuestros padres sufre de hipertensión. Toman la pastilla todos los días de su vida. Pero ¿qué ocurre cuando han tenido un suceso que puede ser la angustia que estamos viviendo como país, o la pérdida de un familiar querido, o una situación muy dolorosa para ellos, que después de un tiempo se ve que ellos son los más perjudicados? Mi pregunta va: en este lapso, yo ya siendo consciente hoy en día que tomo la pastilla, que soy una persona hipertensa, desde el momento que ocurrió, supongamos, las personas que estaban en la tienda, hasta después de una semana, que en su mayoría presentan estos síntomas de arritmia, que fue este caso de mi mamá que le digo, ¿se puede hacer algo preventivo en esta semana sabiendo que se me puede complicar mi cuadro de hipertensión? A ver, correcto. Tenemos que identificar la causa. En este caso, ¿cuál es la causa? Psicológica. Es decir, si yo sufrí un choque psicológico, tengo que atacar la parte psicológica. ¿Tanto es decir, influye la no psicología en el tema de la hipertensión de una persona? Así es, correcto. El problema es que las personas somos diferentes al resto de los animales, porque los animales cuando tienen un estrés, por ejemplo, una gacela que lo persigue un león, ¿no? Entonces se escapa, pero otra vez vuelve a tomar agua en el mismo lugar donde estaba tomando. Se olvidó del estrés, ¿no? Que estaba persiguiendo un león. Pero los seres humanos tenemos una cosa repetitiva en la mente. Me asaltaron, me va a volver a suceder. El temor, ¿no? que no nos El temor constante, resonante, y ese estrés constante es lo que nos hace daño. Entonces, darle una medicina más dosis para bajar la presión puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me tranquilizo, hace el efecto del medicamento y me puede causar una hipotensión. Normalmente esa es una de las mayores causas de hipotensión, porque sobredosificamos a veces por ese mismo motivo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? Atacar la parte psicológica. Ir a donde un psicólogo que le ayude, porque ese es un trauma directo, tiene que ir una ayuda profesional para que puedan tranquilizarlos, ¿no? Dar medicación adecuada. Muchas veces tranquilizantes menores son suficientes, que los pueden conseguir en la farmacia, pero muchas veces hay que utilizar medicamentos más fuertes, que eso ya tiene que ser prescrito por un profesional. Ahora, doctor, evidentemente siempre lo recomendable es poder visitar a un especialista, a un doctor, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen ese poder adquisitivo, digamos, no tienen dentro de su economía ese rubro para ir a un especialista? ¿Qué le podemos recomendar si ya es hipertensa, si está atravesando por sucesos muy impactantes como todos los ecuatorianos, pero es hipertenso? ¿Qué decirle a ellos? A ver, primero que nada hay que cambiar nuestro estilo de vida, porque no sirve de nada tomar medicinas para la presión si no cambiamos nuestro estilo de vida. Por ejemplo, la dieta es muy importante, la alimentación, comidas. Aquí en la dieta ecuatoriana tenemos muchas comidas que son frituras. Nosotros le decimos que le bajen a la sal, pero le bajan a la sal, por ejemplo, al guiso, al estofado, pero no le bajan la sal al arroz. Entonces quieren comer más arroz porque es más rico y no comen menos, si comen menos comida nutritiva. Entonces, cambiar ese tipo de hábitos, por ejemplo, quítenle la sal al arroz, pero el sabor del guiso, del estofado, déjenlo igual. ¿Y las cantidades también pueden afectar a una hipertensión? A ver, eso es más que nada con la obesidad. Ya. Si yo como de más y soy obeso, me va a afectar la presión arterial. Puede que yo sea hipertenso, con una dosis baja puedo manejarme la presión arterial, pero si yo comienzo a comer de más, ¿no? La ansiedad me lleva, por ejemplo, tenemos que dejar de fumar, dejo de fumar, pero lo cambio con comida. Entonces eso hace que suba de peso y también sube la presión arterial, que eso va junto con el síndrome metabólico. ¿Sí? Okay. Doctor, Sí. Henry tiene una pregunta. Si yo fuera hipertenso y lamentablemente estuviera en un hecho como lo que ocurrió allí, una balacera, un asalto, soy más propenso a tener un ataque cardíaco de pronto. Correcto. Podemos hablar de un estrés extremo, ¿no? Hasta personas que no son hipertensos pueden tener hasta un ataque cardíaco, porque eso ya depende también de la fortaleza de cada persona, la psicología de cada persona, en el cual yo cuánto voy a tolerar el estrés.
¿Sí? Doctor, pero debe de haber una manera, porque yo hipertensa, Dios mío, entonces viviría afligida que en cualquier momento me pudiera dar un paro cardíaco, si es que Dios no quiera voy a la tienda y me encuentro con un suceso así. Así es, por eso es que lo que hablé anteriormente, que necesitan una ayuda profesional, en este caso puede ser un psicólogo o un psiquiatra. ¿Cuál sería lo más pertinente dependiendo de cada persona? Las personalidades afectan mucho en la presión arterial. Si soy una persona que tiendo a ser muy ansiosa, obviamente mi presión va a ser más alta siempre, ¿no? Entonces lo que tengo que cambiar es esa ansiedad, lo que me está causando la presión alta, ¿no? Entonces tendríamos que partir, yo siendo súper honesto, no es que le doy tanta importancia a esta enfermedad psicológica o a estos traumas de ansiedad, quizá de estrés, porque terminan quizá en hipertensión, terminan en enfermedades que afectan el organismo. Personalmente, en mi consulta, ¿no? Tengo pacientes controlados de la presión arterial, siempre están controlados y de repente en una consulta me encuentro con la presión alta. Converso con ellos y me encuentro que tienen algún problema familiar, a una pelea con su hijo, o etcétera. Lo que yo siempre recomiendo a mis pacientes es que no vengan solos, que vengan acompañados, ¿sí? Normalmente, mala costumbre de aquí, viene el esposo solo, después va donde le dicen, ¿sabe qué? Tiene que controlarse en la comida, en la dieta, en el estilo de vida, ¿no? Hacer ejercicio, 30 minutos, caminata 5 veces a la semana, que eso es lo que se recomienda. Entonces, pero van solos y a la esposa le dicen, no, todo está perfecto, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas repetitivas hace que el paciente no mejore. Pero cuando van con la familia, con los hijos, entonces hay un refuerzo sobre cómo tiene que cambiar el estilo de vida, la dieta, no ejercicio, etcétera. Y eso mejora mucho, ¿no? Digamos que eso es una forma en donde pueden, por ejemplo, usted me dijo que tenía familia hipertensa, ¿no? Ajá. Entonces, mi mamá es hipertensa, la acompaño a la consulta, me voy con mi mamá. Entonces, pues si mi mamá quiere hacer algo que no debe de hacer, por ejemplo, comerse mucha comida con sal, etcétera, usted le va a decir, no, mamá, el doctor dijo que no puedes tal cosa, hagamos tal cosa. Escucha, ¿no? Angelita, Entonces, escucha. Siempre estar esas acompañada. cosas, así es. Sí. Doctor, Virginia tiene una pregunta también. Doctor, buenos días. Yo le quiero preguntar, si yo en un caso hipotético vivo en un sector muy peligroso dentro de Guayaquil o en algún lugar del Ecuador y no tengo un estrés de un evento traumático, pero sí vivo un estrés diario por las balaceras, por los muertos cada fin de semana, ¿cuál es la primera señal que tengo que reconocer dentro de mi cuerpo de que aun cuando hago la dieta, tomo la pastilla, en el caso de ir al psicólogo, está llevándome a un punto donde puede llegar a matarme? A ver, en ese caso tendríamos que primero ver qué es lo que está pensando todo el día. Mi recomendación, no vea redes sociales. Si yo veo redes sociales y estoy constantemente viendo problemas y problemas, eso tengo una repetición en mi mente sobre el problema y por lo tanto voy a seguir con estrés. Lo que tengo que hacer, y hoy en las redes sociales, no sé si ustedes han escuchado, si yo veo, ¿no? El doom scrolling, ¿no? Si yo veo una cosa fea y me lo quedo mirando, Siempre en la siguiente le sugiere. Así es. Y eso es una cosa como un martilleo constante, ¿no? Entonces, puede que la otra persona lo pase y no lo vea y le da otro tipo de cosas, gatitos, niños. Entonces, eso lo pone uno más tranquilo, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que buscar es maneras de cómo yo voy a tranquilizarme, ¿no? Cambiando mi medio externo, ¿sí? Okay. Entonces, no voy a estar conversando con personas que me hablen constantemente de los peligros, que me van a matar, que me voy a morir. No, necesito personas que hablemos de cosas positivas. Podemos siempre tener un familiar en el cual hablen de cosas bonitas de la vida, ese tipo de cosas. Pero lo ¿no? importante sería llegar a un punto de equilibrio, porque de pronto me aíslo Y no a la brindarlo, realidad claro. y no conozco o no quiero saber de lo que está pasando, pero soy parte de aquello. Justo hablando de ese tema, le quería preguntar, si soy una persona que ya he vivido algún evento impactante, me quiero recluir en mi casa y no quiero salir, no quiero ver redes sociales, no quiero ver televisión, pero tampoco quiero salir. Entonces, ¿qué recomendación se le podría dar a ese tipo de gente? A ver, si no puedo conseguir de que me conecto con las personas, especialmente la familia, lo que uno siempre tiene que conectarse con la familia, ¿no? Hablar sobre todos los problemas. Por ejemplo, si yo soy una ama de casa, estoy en la casa todo el día preocupado porque mi esposo está en el trabajo, no sé qué le va a pasar, mis hijos van a la escuela, no sé qué le va a pasar,
cuando lleguen los hijos, cuando llegue el esposo, conversar sobre eso, decirle, yo estoy muy preocupada, estoy muy consternada de lo que está sucediendo, y conversar con ellos. Sí, a veces la conversación los tranquiliza y los calma, ¿no? Dice, pero ¿qué pasa si llega y el esposo le dice, no, ¿sabes qué? No quiero hablar sobre esto, estoy muy estresado. Entonces todo el mundo, eso va a ser como una bola de nieve. Claro. Todo el mundo va a estar estresado y toda la familia va a estar en un ambiente no tan bonito, y eso va a hacer de que afecte en la parte psicológica y por lo tanto me va a afectar en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, y eso me lleva, si mantengo todo ese mal mucho tiempo, obviamente que voy a tener efectos en mi cuerpo, lo que llamamos lo que es psicosomático, ¿no? Doctor, ¿qué pasa con la medicación? Es decir, ya me dieron qué debo tomar y cuál es la dosis, pero cada cierto tiempo debo cambiar esta dosis de la medicina para las personas hipertensas. ¿Cada cuánto yo debería ir nuevamente a la visita con el doctor para que me vea si debo continuar con esa misma dosis o aumentarla, o por qué no disminuirla? Sí, es correcto. Eso ya depende del criterio de cada médico, ¿no? Podemos verlo dependiendo qué tan mal estuvo la presión arterial, si estuvo muy elevada o estuvo levemente incrementada, ¿no? Entonces empezamos con dosis de acuerdo a lo que tenemos de presión arterial. Y vamos haciendo chequeos regulares de 1 mes, 2 meses o 3 meses, dependiendo de eso. Y si vemos que se mantiene bien con la medicación, lo alargamos a 3 meses, 6 meses, 1 año, ¿no? Y después chequeos anuales, si es que siempre nos mantenemos la presión. Lo importante es no perderse, lo importante es, esta es mi dosis y voy a tomármelo para toda la vida. Al pie de la así letra. es, eso Doctor, no existe. Antes de pedirle sus últimas recomendaciones, si alguien está en un evento traumático como el que vimos en la mañana de Henry, sufre de la presión, se tomó su pastilla, pero se siente acelerado, puede tomar agüita con azúcar, un caramelito, Manzanilla. Sí. Es decir, ¿qué debe hacer? A ver, cualquier método que haga que yo me pueda tranquilizar y pueda estar libre de ese estrés es valedero. Ah, o sea que ¿sí? sí está bien tomarse No algún... automedicarse tampoco. Estamos hablando, es un reflejo condicionado. Si para mí tomarme un vasito tibio Manzanilla. o tomarme un vaso de leche me va a tranquilizar y normalmente me tranquiliza, hágalo. ¿Sí? Ok, listo, doctor. Muchísimas gracias. Antes de irse, por favor, últimas recomendaciones para hablarle a la gente qué es lo que tienen que hacer para evitar la hipertensión. Mi mayor preocupación es que la automedicación. Que venga alguien y le diga, ¿sabes qué? Te salió la presión alta, eres hipertenso, va a la farmacia y compra medicina para la presión sin saber si es hipertenso o no es hipertenso de verdad. Entonces, eso puede causar muchos problemas. Uno de los mayores problemas es la hipotensión. No soy hipertenso, pero en el momento que ya no tengo la preocupación, mi presión se puede bajar demasiado y causar muchos estragos, ¿no? Entonces, eso recomiendo que por favor visiten a un especialista, ¿no? Por lo menos hasta un médico general le puede ayudar, por lo menos en la primera parte, digamos, del diagnóstico. Doctor, muchísimas gracias por su recomendación.